Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, jueves 10 de enero del año 2019. Para dar inicio a estos trabajos, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 21 minutos del día de hoy, 10 de enero del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado presidente. Para pasar a dar lectura al orden del día de la sesión extraordinaria número 1, correspondiente al 10 de enero de 2019. Lista de asistencia y declaración de quórum, instalación de la sesión, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso de la correspondencia recibida, toma de protesta del maestro Arturo Adolfo Peña Lafuente como secretario ejecutivo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proyectos a cargo de la comisionada de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de revisión, el proyecto de recurso de revisión RRDAI 1011-2008, diagonal P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI 1050-2018-P1, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI 1068-2018-P1, promovido en contra de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI 1077-2018-P1, promovido en contra de la Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 1098, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI, diagonal 1276, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Muy bien, gracias. 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1105, diagonal 2018, diagonal P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR DAI, diagonal 1169, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI, diagonal 1229, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Gracias. 8. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de los recursos de revisión números RRDAI, diagonal 1046, diagonal 2018-P3 y su acumulado RR, diagonal DAI, diagonal 1049, diagonal 2018-P3, promovido en contra del H Ayuntamiento del Estado de Tabasco. 8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de los recursos de revisión RR, diagonal DAI, diagonal 1094, diagonal 2018-P3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR DAI, diagonal 1103, diagonal 2018-P3,
promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1110-2018-P3 promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1131-2018-P3 promovido en contra del Instituto de la Juventud de Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1134-2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1140-2018-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1143-2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1167-2018-P3 promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RR-DAI-1176-2018-P3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Punto número 9, asuntos generales. Y punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Vamos a retirar el punto 9, por favor, porque es una sesión extraordinaria. No hay asuntos generales en la sesión extraordinaria. Y haciendo ese ajuste, le pido que someta a consideración del Pleno el proyecto del orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor y 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el cual es el cuarto, que consiste en la lectura o aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haberse recibido ninguna documentación dirigida al Pleno, damos por desagado este punto del orden del día. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el quinto, en el cual se somete a consideración de este Pleno la ratificación del nombramiento del secretario ejecutivo de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que con fecha 9 de enero de la presente anualidad, el maestro en Administración Pública, Alberto Caso Becerra, presentó su renuncia y dejó de ocupar el cargo que venía desempeñando. A ese respecto, es preciso señalar que mediante acta de sesión extraordinaria de órgano de gobierno número 012 del 2019, celebrada el 9 de enero de 2019, quedó asentado la designación del maestro Arturo Adolfo Peña de la Fuente como secretario ejecutivo de este instituto, a quien le invito a que se conduzca con esmero en el desempeño de las atribuciones que la ley le establece, como son certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Si alguien desea hacer uso de la voz en este orden del día. Deseo hacer uso de la voz. La comisionada Teresa de Jesús Luna Posada tiene el uso de la voz. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes, comisionada Leira. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a todos los asistentes. Y sí, deseo hacer uso de la voz porque evidentemente implica un cambio de una posición que es importante en la integración de este instituto. Y se refiere a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante. Como bien lo acaba de señalar el comisionado presidente, hace unos días presentó renuncia al cargo el anterior secretario, que era el licenciado Alberto Caso Becerra,
Y ante esta situación, el Pleno en conjunto, a través de una sesión de órgano de gobierno, tuvo a bien el día de ayer sesionar y designar al licenciado, al maestro Arturo Adolfo Peña de la Fuente, a ocupar esta posición. Me parece que es una decisión acertada. A lo largo de la titularidad de la Dirección de Capacitación, evidenció una gran responsabilidad y compromiso al servicio público. Una entrega que se reflejó en el número de capacitaciones realizadas durante estos 2 años, casi 2 años y medio que se tiene en la dependencia, y los números de horas invertidas, los números de servidores públicos capacitados, pues reflejan esta actividad laboral desplegada por esta persona, por ese servidor público. Por lo tanto, me congratulo y lo felicito, secretario ejecutivo. Como bien lo señaló también el presidente, este trabajo implica entrega, implica responsabilidad y compromiso. Así que, citando los principios de objetividad, certeza y legalidad, le exhorto a que en el transcurso, en el devenir de su historia laboral ante esta institución, así lo reflejen en todas sus actuaciones. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Sí, buenas tardes, compañeros comisionados. Seré breve porque traigo un problema afónico. Evidentemente que para la institución todo cambio pues amerita siempre la convocatoria, el reconocimiento al trabajo. Efectivamente, estamos topando con cambios importantes dentro de la administración de este instituto. Dicho sea de paso, este órgano colegiado ha tenido bien a nombrar en diferentes áreas, porque efectivamente funcionarios distintos han tenido oportunidades laborales distintas. Y qué bueno que podamos estar nosotros generando desde la posición institucional gente preparada con perspectiva y futuro. Efectivamente, el trabajo que amerita no son retos menores. Sin embargo, también se hace un reconocimiento a que quienes han venido desarrollando una actividad dentro de la institución, existe un reconocimiento, como es el caso también de la compañera Sara Baeza, que ocupará un importante cargo y sea de paso, los felicito a ambos. De tal manera que le convocamos a la mayor eficacia y eficiencia y mayor diligencia en el encargo que hoy asume como secretario ejecutivo de esta noble institución. Gracias. Bienvenido y muchas felicidades. Muy bien, le pido al licenciado Peña que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación, lo anterior en los términos establecidos en el artículo 22, fracciones 11ª y 12ª del reglamento interior de este órgano garante. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes planteada. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En votación nominal, por favor, licenciado Peña, para que quede en acta, asentado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas la propuesta del comisionado presidente antes planteada, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Se tienen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de la propuesta antes planteada, comisionado presidente. Muchas gracias. Una vez que ha sido aprobada la propuesta y es ya formalmente secretario ejecutivo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le pido por favor, sea tan amable de pasar al frente de este estrado y a todos los presentes ponernos de pie para la toma de protesta que marca la ley. Licenciado Arturo Adolfo
Peña de la Fuente. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la propia del Estado de Tabasco, las leyes que de ellas emanan, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Ley de Protección de Datos Personales, las que son aplicables al ejercicio de los objetivos del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al cargo de secretario ejecutivo de esta noble institución que se le ha conferido por parte de este Pleno? Si es así, que se le reconozca, y si no, que se le demande. Muchas felicidades y mucho éxito en su encomienda. Pido un aplauso, por favor. Mucho éxito. Salió bien, ¿no? Pasamos al siguiente punto del orden del día, el sexto, que tiene que ver con los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer los proyectos de resolución de su ponencia. Muchas gracias, comisionado presidente. Nuevamente, en uso de la voz, hago presentación de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo elaboró e inicio con el recurso 1011-2018, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: ¿cuántos informes policiales homologados o casos fueron puestos a disposición del Ministerio Público o casos con detenido por delito flagrante que se pusieron a disposición del Ministerio Público durante los años comprendidos del 2015 al 2018 en lo que respecta a los municipios de Centro, Teapa, Tacotalpa y Jalapa? Como recordarán, compañeros, esta solicitud, este recurso ha sido atendido en diversos ayuntamientos y ahora le tocó el caso al municipio de Teapa, Tabasco. El sujeto obligado, a través del titular de la Unidad de Transparencia, remitió la petición de información al director de Seguridad Pública y Tránsito de ese ente público. Este ente público dio respuesta y entregó determinada información. El particular se inconformó porque considera que le entregaron información incompleta y se procedió al estudio del asunto ante la carencia de un informe por parte del sujeto obligado. Como comento al inicio, es un tema que hemos analizado y resuelto en diversas sesiones, y en este caso no es la excepción. El análisis se centra en obtener información que se derivan de los informes policiales homologados. Como lo hemos señalado en estos casos, este informe policial homologado se rige bajo las directrices de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que precisamente en su numeral 110 mandata que es información restringida toda aquella información que se inserte en las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en este caso, un informe policial homologado es la fuente por la cual se van a nutrir esas bases de datos. En ese tenor, se señala que lo requerido es información de naturaleza reservada. Ahora bien, durante la atención del pedimento informativo, el particular, el sujeto obligado, como les dije, pidió la información al director de policía, al director de Seguridad Pública y Tránsito, quien entregó información consistente en listados de los números de informes policiales que se han iniciado, que se han elaborado con motivo de detenciones, en las que incluyó en estos listados nombres de personas detenidas por diversos delitos. Llama la atención uno de ellos, el relativo a un caso de violación respecto de un menor de edad. Evidentemente el nombre del menor de edad no está incluido, pero sí se incluyó el nombre de la persona presuntamente responsable.
Evidentemente, ello atenta contra el principio de inocencia, ello vulnera el derecho a la privacidad que tiene un particular en este sentido, y por tal motivo es evidente que no fue correcta la determinación del sujeto obligado de entregar esta información. Máxime que no ponderó que su contenido había información de tipo confidencial, pero además reservada, y no le dio vista al Comité de Transparencia. Por ello, se revoca la determinación de este sujeto obligado y se ordena que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del servidor público que de manera incorrecta entregó información de naturaleza restringida. Se ordena al sujeto obligado a que se le dé vista a su órgano de control interno y reporte a este instituto el cumplimiento de dicha determinación. Además, se ordena el retiro de inmediato de la información que se encuentre publicada en el sistema Infomex. Para tal motivo, se girará oficio al titular de la unidad de tecnologías de este instituto, quien es el que administra el sistema en este órgano garante, para los efectos de que lo haga a la brevedad posible, de manera urgente. Y en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá acatar el ente público para dotar de certeza y de legalidad a la respuesta que se le otorgue al particular. Se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1050-2018 se le solicitó al H. Congreso del Estado de Tabasco lo siguiente: solicito el dictamen que se discutió y votó en el Pleno relativo a los nombramientos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Repito, se pidió el dictamen por el cual se aprobaron los nombramientos de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, remitió la petición a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, quien dijo que no poseía la información del interés del particular, toda vez que le correspondía poseerla al Comité de Selección, que forma parte precisamente del Sistema Estatal Anticorrupción, y que por ello no posee la información del interés del particular. El particular se inconforma precisamente por esa situación. De hecho, hace una serie de agravios muy interesantes, porque relata, entre otras cosas, que no es posible que diga el sujeto obligado que no posee la información cuando ellos mismos nombraron al comité de selección que tiene la encomienda de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que conforme al artículo 18, fracción primera de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. También alegó el particular que existe el principio de presunción de existencia de la información, sustentándose para ello en el artículo 19, fracción primera de la Ley General de Transparencia. Y además, que no se agotó la búsqueda exhaustiva ante este sujeto obligado. Con base en ese panorama, se procedió al análisis de este recurso. Así tenemos que efectivamente, tal como lo señaló el particular, existe una ley denominada Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Se establece como una atribución originaria del Congreso del Estado el que a través de una comisión de selección se designe a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En esta ley se establece la manera en que el Congreso deberá elegir a un grupo de personas que formarán parte de esta comisión de selección, quienes tendrán el imperativo de designar a su vez a los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana. Estamos hablando pues de un órgano auxiliar del Congreso, no es un ente distinto del Congreso, sino como una atribución originaria de este sujeto obligado, se delega esta función a un grupo de personas que van a ejercer un acto de autoridad, pero que forman parte del propio sujeto obligado, que resulta ser el Congreso del Estado. Dentro de las atribuciones, este comité de selección emite una convocatoria y en uno de sus puntos se señala que el resultado de la designación que este comité de selección realice en torno a los participantes para integrar el Comité de Participación Ciudadana, se deberá dar cuenta al Congreso del Estado de sus resultados. Evidentemente, al darle cuenta a los resultados de la designación, tiene que venir con todos los insumos informativos que se allegó este comité de selección para poder elegir a determinadas personas.
Y a eso se refiere no solamente la información que en su momento los participantes entregaron, sino también al dictamen mismo en donde se designaron a las personas. En ese sentido, no es válido señalar que no posee la información el sujeto obligado. Por ello, se revoca la actuación de este ente público y en el proyecto se le hace saber la manera en que deberá atender este pedimento informativo. En el recurso 1068-2018, se le solicitó a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, que por cierto, son pocos recursos que tiene este ente público que nos ha tocado resolver, se le requirió lo siguiente: quiero que me proporcionen el listado de los casos que se han resuelto en este año y el trámite que se le dio. El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento a la Unidad de Orientación, Gestión y Asesoría. Este titular, en el ámbito de su competencia, atendió el pedimento y de manera proactiva diseñó una tabla, un documento ad hoc con el pedimento del particular. Así, advertimos que en esta relación se establecieron 3 columnas. En la primera, un concepto denominado trámites, resolución inmediata la segunda y asuntos concluidos 2018, que fue la materia del pedimento del particular. Advertimos que en el rubro de trámites existen las quejas y se concluyeron 13 de ellas. Gestión, 65 se concluyeron. Orientación, 30 y asesoría, 52. Más adelante, coloca el sujeto obligado o 2 tablas más. En una de ellas se lee modalidad de conclusión, entre paréntesis, salud, conciliadas. Y establecen 2 rubros, transacción 3, atención médica 1. Pero aquí nos encontramos con un problema porque alude a modalidad de conclusión, es decir, conciliadas, en otras palabras, concluidas, que es parte del pedimento, pero alude a que fueron conciliadas de manera de transacción 3, pero a qué trámite pertenece no podemos advertir. Si fue por una transacción debida a una queja, una gestión, una orientación, una asesoría, máxime que no existe congruencia, consistencia con los rubros concluidos, anteriormente citados. Y luego incluye otra tabla que señala modalidad de conclusión no conciliadas. Si no es no conciliadas, es no concluida, no resuelta, entonces no tendría razón alguna de haberla incluido. Por lo tanto, partiendo del principio de buena fe, como comentaba con mis compañeros, tenemos que la primera porción es la válida, aun cuando las segundas porciones que presenta no existe pronunciamiento del por qué la incluyó. Por tal motivo se modifica la actuación para efectos de que nos precise a qué se refiere con estos segundo y tercer cuadro, relación que anexa a su respuesta. Por ello se modifica la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1077-2018 se le requirió a la Universidad Popular de la Chontalpa lo siguiente: presupuesto anual. Punto. La titular de la Unidad de Transparencia, al advertir el pedimento informativo, remitió al portal de transparencia y al CIPOT al particular y le estableció una serie de pasos que debía seguir para obtener la información. El particular se inconforma y se procedió al estudio del asunto. Seguimos las directrices que señaló la Unidad de Transparencia, es decir, tanto en el CIPOT como en el POT. Y en ambos casos advertimos que habrá publicado el oficio mediante el cual el secretario de Planeación y Finanzas le dio a conocer al rector de esa universidad el presupuesto anual 2018. Así tenemos que fue un presupuesto de 170.754.212 pesos. Una pregunta directa, una respuesta clara. Se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1098-2018 se le solicitó al Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, saber quiénes conforman el nuevo comité de compras de la Dirección de Administración y qué es lo que ya se lleva adquirido y facturado de compras, así como los currículum de los que integran el comité de compras de Administración 2018-2021 de la presente administración. En suma, el particular requirió 3 puntos: nombre de los integrantes del nuevo comité, la información de los bienes adquiridos y facturados y el currículo vitae de los integrantes de ese comité. Tres
tipos de información. El titular de la Dirección de Administración señaló que no se ha constituido, no se ha comprado, no hay nada. Y lo que hizo el titular de unidad fue hacer de manera unilateral un acuerdo de inexistencia de la información. El particular se inconformó porque considera que le ocultan información y durante la substanciación compareció nuevamente el ente público y aportó una nueva actuación. En esta nueva actuación, el director administrativo adjuntó la carátula de la primera sesión del Comité de Compras. Cabe señalar que la solicitud se presentó el 12 de octubre y esta constitución del Comité de Compras se realizó precisamente ese 12 de octubre, es decir, con corte la fecha de la presentación de la solicitud. En esta carátula de la sesión ordinaria del Comité de Compras de instalación del comité, se advierten 4 nombres de servidores públicos y sus cargos, y que queda plenamente constituido de esa manera el Comité de Compras. Con ello se atiende la primera porción del pedimento informativo. Respecto a la segunda porción, que se refiere a los bienes adquiridos y facturados, el director de administración precisó que a la fecha de presentación de la solicitud no se ha adquirido bien alguno, y lo cual cobra relevancia porque precisamente ese mismo día de la presentación de la solicitud se constituyó el Comité de Compras. Entonces, ese Comité de Compras no había adquirido ni sesionó para adquirir bien alguno. Y por último, por lo que respecta a los currículos vitae de los integrantes del Comité de Transparencia, el titular de la unidad se sustentó para emitir en versión pública dicha información en un acuerdo del Comité de Transparencia identificado con el número CT-11-2018. Al respecto, vale la pena señalar que en la sesión ordinaria realizada el pasado 19 de diciembre de este año, precisamente una sesión ordinaria de este pleno, se resolvió el recurso de revisión RR-DAI-1150-2018 de esta ponencia primera, en la que se determinó revocar los acuerdos de confidencialidad CT-10-2018 y CT-11-2018 del acta del comité número 08-2018. Un acta del Comité de Transparencia de este municipio en la que por falta de motivación y fundamentación, entre otros aspectos, se estimó necesario jurídicamente revocarlos y que esas consideraciones de hecho y de derecho se atrajeron para mejor resolver en este asunto. Por lo tanto, al haber sido revocada dichas determinaciones del Comité de Transparencia, evidentemente el sustento invocado para atender este pedimento no tiene eficacia alguna. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado. Aquí en el proyecto se le hace saber la manera en que deberá atender este pedimento de información. Y por último, en el recurso 1276-2018, se le requirió al municipio de Tiapa, Tabasco, el documento en el cual se aprobó y se designó a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal y al director de Seguridad Pública a propuesta del presidente municipal del trienio 2018-2021 en apego al artículo 29, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder de los Municipios del Estado de Tabasco. Como recordaremos también, este es un asunto que se ha resuelto en diversas sesiones de nuestro pleno. Es una solicitud masiva que por lo visto se realizó a la totalidad de los sujetos obligados municipales. Y así advertimos que el titular de la unidad remitió el pedimento a la Secretaría del Ayuntamiento. El secretario del Ayuntamiento proporcionó la primer acta de cabildo, en donde a propuesta de la presidenta municipal se propuso a 3 personas para que fungieran precisamente como secretario del Ayuntamiento, como contralor municipal y como director de seguridad pública. En el contenido del acta no se advierte ningún dato de naturaleza restringida, es un acta que está completa, que es íntegra, descargable, sin embargo tiene un defecto, no está totalmente firmada por los integrantes del cabildo y sin que exista pronunciamiento del área del por qué no está firmada en su totalidad. Por ello se modifica la respuesta del sujeto obligado para efectos de que dote de mayor certeza esta actuación, haciendo la indicación del por qué no están completas las firmas de los integrantes del cabildo. Y con ello, presidente, termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Luna. Si no existe ninguna intervención con relación a los temas que ha expuesto, pasamos al siguiente punto, que es el séptimo. A votación. Perdón, le pido que someta a votación
los proyectos de resolución que han sido presentados por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Con mucho gusto, señor presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 7º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, presidente. Comisionada Luna, a quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito dar a conocer la siguiente propuesta de los proyectos de resolución. El 1105 en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, se revoca. El 1169 en contra el ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco, se declara fundado. Y el 1229 en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, se modifica. En relación al recurso de revisión 1169, le solicitan al ayuntamiento de Cárdenas un archivo PDF de la nómina completa de ese ayuntamiento, con corte al 15 de octubre del 2018, donde se incluyen las percepciones recibidas por cada trabajador, señalando nombre, categoría, área de adscripción, si es de base de confianza, lista de raya o pago eventual. En los registros de Infomex se ve que no hubo ninguna actuación del sujeto obligado, es decir, un silencio administrativo. Y evidentemente estamos ante una información que su naturaleza es pública. Sin embargo, tratándose de nómina, pudiese converger datos que tienen la característica de confidencialidad, toda vez que puede ser el RFC, la CUR o alguna deducción que como trabajador tenemos. Por lo tanto, en este sentido, tendría que pasar por el Comité de Transparencia para darse la versión pública de la nómina en comento. Y bueno, los efectos de se declara fundado el agravio presentado por el recurrente, toda vez que existió un silencio administrativo. Y los efectos de la sentencia es para que se turne la petición informativa a la Unidad de Finanzas y de Administración, que de acuerdo a la ley orgánica tienen la competencia legal para conocer de la nómina del Ayuntamiento de Cárdenas. Con eso, presidente, concluyo mi intervención. Muchas gracias. Si no existe ninguna intervención al respecto, le solicito al secretario que someta a consideración de este Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 8º, que corresponde a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Presento los siguientes. Recurso de revisión DAI 1046, hizo acumulado DAI 1049, que están promovidos en contra del Congreso del Estado de Tabasco. El recurso de revisión DAI 1094 en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, se propone revocar, igual que el anterior. El recurso de revisión DAI 1103 en contra de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1110 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1131 en contra del Instituto de la Juventud de Tabasco se propone modificar. El recurso de revisión DAI 1134 en contra del municipio de Centro sobre CER. El recurso DAI 1140 en contra del H Congreso del Estado de Tabasco modificar. El recurso de revisión DAI 1143 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana se propone revocar. El recurso de revisión DAI 1167 promovido en contra del ITAIP se propone revocar. Y el recurso de revisión DAI 1176 o 1176 en contra
del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, se propone a este órgano garante revocar. Confirmar. Perdón, Confirma. confirmar. Pasamos al siguiente comentario. El recurso de revisión 1134 contra el municipio de Centro. Aquí le solicitan así de manera muy simple atlas de riesgo actualizado. Son inclusive muy pocas palabras las que utilizan para solicitar, muy directos, muy concretos. En respuesta, el sujeto obligado, ¿verdad?, hace un acuerdo, el titular de la medida de transparencia requiere la información al director del Instituto de Planeación y de Desarrollo Urbano, quien a través del oficio 17 informa que le comunica que esa información puede ser localizada y revisada en el link. Se procede a revisar la liga electrónica que se proporciona, donde aparece un documento, un archivo en formato PDF que tiene 240 fojas y que se intitula Atlas de Riesgo para el municipio de Centro Tabasco 2015. Verificamos que efectivamente vemos que la Ley General de Protección Civil, que está vigente de 2012, señala que debe de existir el documento denominado Atlas Nacional de Riesgo, que es un sistema integral de información sobre todos los agentes perturbadores y daños esperados, resultados de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. Y también el artículo 252 del Reglamento de la Administración Pública del municipio de Centro Tabasco establece que el director del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Centro debe ejercer las facultades y obligaciones que establece el acuerdo de creación del órgano de reglamento interior. En tal razón, el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano es el área competente para conocer del requerimiento informativo, en virtud de que está encargada de crear y administrar el sistema de información documental de investigación, planeación y desarrollo municipal. Por lo tanto, es el responsable de generar la información que requiere el particular, y hasta ahí estamos muy bien. Solamente que está pidiendo la información actualizada, y sobre ese punto no se había pronunciado el Ayuntamiento de Centro. Es una pregunta muy simple. Estamos hablando de 4 palabras, ¿verdad?, que está utilizando. Sí. Sin embargo, le faltó señalar si estaba actualizado, ya que estaba el Atlas desde el 2015. Posteriormente hay un acuerdo complementario de fecha 26 de noviembre de 2018, en el cual se establece que es el documento que se encuentra vigente en el Ayuntamiento de Centro, que es entregado el documento con las características solicitadas por el recurrente. Además, pues la información es clara, es contundente, es fácilmente descargable, legible, y no se advierte ninguna conducta dolosa en la información otorgada como respuesta por parte del ente demandado en atención a la solicitud que ha sido requerida, y con esta actuación complementaria se propone sobreseer el recurso de revisión en contra del Ayuntamiento de Centro. Sin embargo, es interesante como una pregunta que puede ser tan pequeña, tan concreta, tan directa, hay que analizarla a profundidad. Son 4 palabritas, pero está diciendo actualizado, entonces tiene que pronunciarse sobre si ese atlas, que es el 2015, es el que está actualizado y no ha sufrido ninguna modificación. Por mi parte sería todo. Es un comentario. Y comisionada Luna tiene el uso de la voz. Precisamente eso iba a comentar. Si hubiera solicitado el particular simplemente atlas de riesgo, le dan el 2015, pues es válido, pues cualquiera. De buena fe. Pero al haberle señalado el actualizado, le estaba compelido el sujeto, le iba a decir, bueno, es que ese es el que tengo, ese es para mí el último actualizado que tengo. ¿Cómo hace la diferencia? Pequeñas palabras adjetivas, calificativas,
para dar un contexto distinto a una solicitud de información. Por eso siempre se les recomienda, inclusive en las resoluciones que este Pleno tiene bien aprobar, se les hace saber los titulares de las unidades que tienen una gran responsabilidad. Es necesario leer las solicitudes de información, comprenderlas, porque si no se analizan, no se entienden, pues es difícil que puedan atender de manera completa, de manera adecuada, de manera definitiva una solicitud de información. Al decir actualizada le da un matiz. ¿Cuál? El último que tengas, ¿no? Sin decir más palabras, actualizado es el último, el vigente. Y por eso sí estaba constreñido el servidor público competente a pronunciarse. Es que ese es el que tengo. Así datara de 10 años. Es el último que tengo, pero ya hay una precisión. Muy interesante este recurso, comisionado. Interesante, porque siendo tan concreto, Directa la pregunta. el verbo final, el adjetivo final, Adjetivo, cambia la información que se va a no entregar. cualquier atlas. Sí, comisionada Leida. Nada más como un dato adicional, la naturaleza de la información no es un documento que se genere a cada rato. Además, Sobre todo el acta de riesgo tiene que ver precisamente con las zonas de factibilidad de uso de suelo en un ayuntamiento. riesgos. Se hace un estudio técnico especializado. Por lo tanto, es muy seguro que un ayuntamiento lo genere y puedan pasar 2, 3 sexenios y no se actualice. Entonces, no es un documento que tenga que generarse cada año. Entonces, precisamente por ello, tuvo que haber existido el pronunciamiento exacto del documento. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, por todo lo que se ha expuesto, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este Pleno las propuestas y los proyectos que se han presentado. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Pues tratándose de una sesión extraordinaria y una vez que se ha votado el orden del día, pido a los presentes ponernos de pie todos. Siendo las 15 horas con 7 minutos, el día 10 de enero del año 2019, declaro clausurado los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 16 de enero del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde.